Normalmente, las razones para agradecer y orar a Dios siempre están tipificadas por cierto tipo de situaciones. Agradecer a Dios es fácil y normal cuando todo nos va bien, cuando recibes una gran bendición. Y oramos a Dios para expresar nuestras peticiones cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Pero ¿por qué siempre tiene que ser así? El apóstol Pablo nos desafía a ser agradecidos a Dios incluso en medio de la dificultad, a ver los problemas como una oportunidad para cumplir los propósitos de Dios y tener gratitud en el corazón. Orar los unos por los otros, no solamente por mi condición, mi situación, que al final nos transforma en una oración egoísta. Orar por otros, agradecer por otros, llevar en el corazón a otros cuando yo tal vez no estoy bien. Esto y mucho más son los ejemplos que en los primeros versos, en los saludos que el apóstol Pablo hace a Filipos y a Colosas, estas dos iglesias del Nuevo Testamento, traen gran enseñanza y aplicación para nuestra vida. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a Guía Práctica. Un cariñoso saludo, queridos amigos. Siempre es bueno saber que tú estás allí. Gracias por acompañarnos en esta segunda lección de esta temporada en donde estamos estudiando las cartas que Pablo escribe desde Roma, desde la prisión, a los filipenses y a los colosenses. Son dos cartas que encontramos allí en el Nuevo Testamento. Son cartas que se caracterizan especialmente por el autor, por Pablo, a pesar de estar en la cárcel, expresar gratitud, expresar oraciones de intercesión y por supuesto que contiene mensajes trascendentales que eran para suplir necesidades de aquella época, pero también por supuesto para nosotros y que vamos a estar analizando y viendo las próximas lecciones. Muchas gracias por tus comentarios, gracias por acompañarnos, estamos ahí leyendo, nos han escrito de Veracruz, desde los Estados Unidos, Oklahoma, Chicago, Illinois, por supuesto también desde Sudamérica, Argentina, tenemos amigos desde Chile, desde Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay también está presente, Ecuador. Muchas gracias también a nuestros amigos de Centroamérica. La verdad que nos faltaría el tiempo para nombrarlos a todos, nombrar los países de donde nos están escribiendo, enviando comentarios, pedidos, por supuesto, también de oración. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios y a repasar, a estudiar juntos esta lección titulada Razones para agradecer, razones para orar y cómo el apóstol Pablo nos deja tremendos ejemplos para nuestra vida. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra. Pedimos que tú nos acompañes, que nos bendigas y permítenos, Señor, escuchar tu voz a través de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Te invito entonces a que puedas abrir allí en el Nuevo Testamento la palabra de Dios, donde en Colosenses capítulo 1, verso 2, encontramos algo que siempre Pablo está realizando. Cuando escribe una carta de forma obvia, lo primero es el saludo. En el verso 2 del capítulo 1 de Colosenses dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta frase, gracia y paz, no es simplemente un saludo, no es simplemente un formalismo que cuando escribimos hoy en día un texto, un email o una carta, debemos poner allí querido, el remitente o el destinatario, digo, y luego hacer un pequeño saludo, una introducción. Alguien al leer las cartas de Pablo, todas de corrido, los primeros versos de cada capítulo, podríamos tal vez analizar y ver que Pablo está ocupando ciertas estrategias ya en su saludo. La palabra gracia es tomada desde la cultura griega, comúnmente un saludo en donde las personas se deseaban la paz, la gracia, en donde era algo que pasaba de lo cotidiano a un deseo sincero del corazón. Pero también en la cultura hebrea, judaica,
El saludo shalom, que significa paz, pero que está una paz vinculada directamente con Dios como el proveedor de esta paz. Es decir, cuando los hebreos se saludaban shalom, estaban no solamente deseando un bienestar para la persona que estaba saludando, sino también de que Dios estuviese en su vida. Por lo tanto, el apóstol toma estos saludos de ambas culturas. Recordemos que él siempre llegaba a algún lugar y buscaba las sinagogas donde los judíos eran confrontados con el Evangelio de Cristo Jesús. Muchos de ellos aceptaban al Señor Jesús y por supuesto también los gentiles. Por lo tanto, aquellos que eran de origen griego y hebreo eran las cartas dirigidas por Pablo. Específicamente estas que escribe desde la cárcel. Él está hablando de que Dios está con todos. No importa tu origen, no importa tu credo, Dios está contigo. Por lo tanto, este saludo, gracia y paz, este guiño que Pablo le hace a ambas culturas, es porque él sabe la necesidad que tiene el judío y el griego de Cristo Jesús. No es un simple saludo, es el deseo que Pablo tiene, es la expresión máxima de su amor e interés para que las personas puedan conocer a Jesús. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida? Hay cosas tan cotidianas y simples que muchas veces creemos y pensamos que no son relevantes en nuestra interacción con amigos, personas, compañeros de trabajo e incluso con personas desconocidas. Aunque sea un simple saludo, la forma en que tú lo hagas va a determinar que algo ocurra y que puedas encontrar un corazón receptivo a las influencias del Espíritu Santo. Pablo está usando dos saludos muy simples de aquella época, pero que estaban cargados con un significado especial. Buenos días, vecino. Buenos días, vecina. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Te puedo ayudar en algo? Tal vez son cosas que siempre escuchamos o incluso utilizamos, pero el desafío que el apóstol Pablo nos da a través de estos ejemplos es emplearlos, pero con una intención y un propósito para compartir de Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta semana, el desafío bíblico que nos da la palabra de Dios es tomar lo simple y transformarlo en algo intencional para tal vez compartir, suplir alguna necesidad, el poder sacar la sonrisa de alguien que está pasando un momento difícil, no lo sé, ni tampoco tal vez lo vamos a saber, pero que el Señor, que el Espíritu Santo nos pueda usar para que así como el apóstol Pablo, con un simple saludo, expresar preocupación, amistad y expresar amor como Él lo está haciendo con los filipenses y con los colosenses. Cuando vamos a Filipenses capítulo 1, verso 3 al 8, están las razones de por qué Pablo le da gracias a Dios. Dice el verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol está agradecido a Dios por la iglesia, por las personas que conoció. Está agradecido a Dios porque Él pudo contribuir con la salvación, ser instrumento para salvar a aquellas personas. Pero también Pablo agradece por aquella iglesia que no conoció, que no fue presencialmente como la iglesia de Colosas. ¿Cómo así? Porque es fácil agradecer cuando hay un relacionamiento real, cuando hay un relacionamiento en presencia física. La verdad que Pablo aquí va más allá de lo material. Recordemos que la iglesia de Filipos, y lo vamos a estudiar más adelante, está tan preocupado de Pablo en Roma que envía a Epafrodito con ofrendas, con cosas materiales como expresión del amor y preocupación que la iglesia tenía por Pablo. Pero Colosas no conocía a Pablo físicamente, en persona, ni tampoco le habían enviado ofrendas o una señal de preocupación por el estado, la situación de encarcelamiento del apóstol. Pero a ambas iglesias, el apóstol les dice lo mismo. La razón por la cual yo agradezco a Dios son ustedes.
Qué interesante que muchas veces podemos caer en orar por los que me caen bien, orar por los que conozco, orar por aquellos que me también tienen una señal o un gesto de gratitud, de preocupación para con uno. Aquí Pablo nos enseña de que debemos ver más allá de lo presencial y lo material. Debemos agradecer, por ejemplo, por la iglesia de Dios a nivel mundial. Pero pastor, yo nunca he estado en tal o tal lugar. ¿Cómo es posible que yo pueda agradecer? La verdad que Pablo tiene un discernimiento espiritual de la obra de Dios maravillosa. No es solamente los lugares donde él estuvo, donde él predicó, donde él ejerció su influencia, donde él participó. Pablo nos desafía a ampliar nuestro discernimiento de lo que es el pueblo, la iglesia de Dios. Incluso él tiene gestos, él escribe, él está preocupado de los colosenses, los cuales nunca visitó. Nosotros hoy pertenecemos al pueblo de Dios, la iglesia adventista, una iglesia mundial. ¿Cuántas veces podemos caer en el juego del egoísmo, de estar preocupados solamente de mi iglesia local, solamente de las necesidades que pueda tener mi congregación? Pero no nos olvidemos que el mensaje del Señor es ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene una misión global y mundial, extrayendo el principio del apóstol Pablo, de que él agradece por aquellos que no ve o no vio, pero que sí está preocupado. Es allí donde, por ejemplo, el sistema de ofrendas de la iglesia adventista nos permite no solamente ofrendar para el sostenimiento de mi iglesia local, sino que parte de esas ofrendas también van para todos los lugares donde se está predicando el Evangelio, a las misiones mundiales, en donde tú y yo tal vez no hemos estado, pero sí podemos manifestar nuestra preocupación. Tal vez hoy no vamos a escribir una epístola, una carta a aquellas iglesias, pero sí podemos contribuir con el sostenimiento de misioneros e incluso de las mismas iglesias que están en aquellos lugares tan remotos. El mismo principio del discernimiento del apóstol con respecto, no solamente con los que conocía, sino también con la iglesia que nunca conoció, pero que a través de su influencia esa iglesia llegó a existir. Y él está preocupado por ella también. Y está, lo más hermoso, agradecido por esa iglesia. ¿Estás agradecido por la iglesia de Dios en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, aquí en América, donde nunca has estado? Es preocupación nuestra, junto con la alegría. Es parte de la oración que nosotros tenemos también para que la obra de Dios sea, abunde y avance y el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Hay algo interesante en el verso 3 que habla del corazón de Pablo. Es como cuando el sumo sacerdote llevaba aquellas 12 piedras preciosas en el efod, en su vestido, simbólicamente representando que Cristo Jesús tiene a su pueblo en su pecho, en su corazón. El apóstol Pablo imita esta señal del sumo sacerdote y en sus oraciones, en su corazón, cuando él abre su corazón para agradecer a Dios, está la iglesia, está el pueblo de Dios. Cuán importante es tener la obra de Dios en nuestro corazón, tener la misión de Dios en nuestro corazón, tener a las personas que componen la iglesia, los líderes, los niños, los hermanos, las familias, los que no están viniendo, los que ya no están, los que hay que ir a rescatar. Tener a las personas en el corazón, tener a la iglesia en el corazón es muy importante y se evidencia en nuestras oraciones, en nuestros agradecimientos. Si solamente nosotros estamos diariamente, querido Dios, muchas gracias por la vida, por la salud, por el techo, y te pido, y te pido, y te pido. Y la parte del agradecimiento fue tan breve y tan reiterativa, entonces algo no está bien.
Necesitamos, así como el sumo sacerdote representaba a Cristo Jesús, el cual tiene a sus hijos, a su iglesia en su corazón. Y Pablo también, al abrir su corazón y al agradecer, agradece por la iglesia. Agradezco por vosotros, decía él. Incluso luego en el verso 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Agradecimiento, pero también ruego, intercesión por otras personas, por la iglesia, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los primeros versos de Filipenses capítulo 1, Pablo está destacando esa comunión, coinonía, el vivir juntos, algo esencial en el discipulado. ¿Cuántas veces solo vamos a la iglesia, nos sentamos y nos devolvemos a casa, pero no hemos vivido una comunión con el cielo, ni mucho menos con los hermanos? Pablo destaca que es muy importante no solo agradecer, no solo pedir, rogar al Señor los unos por los otros, sino también la comunión. En algún otro momento Pablo dice, no dejando de congregarnos. Cuán importante es la comunión entre los hermanos. Por lo tanto, que nadie venga a decirnos, no te preocupes cuando alguien tiene un problema en la iglesia, no te preocupes. Tú ve al templo solamente mirando a Dios. Que no te importe lo demás o los demás, las personas. Eso es un consejo muy errado. ¿Por qué? Porque a pesar de que el enemigo quiere quebrantar nuestra comunión con el cielo y entre nosotros, es un trabajo que el cristiano debe tener en cuenta. No es fácil, no es sencillo, pero una vez que entramos en comunión con Dios, la coinonía, la comunidad juega un papel muy importante en la vida espiritual. Llama la atención que estos principios saludables de oración, de gratitud a Dios, a Pablo lo mantenían muy enfocado y centrado en lo más importante para él. Alguien podría decir, Pablo podría estar escribiendo su defensa, pero Pablo no estaba preocupado de lo que iba a decir en su defensa delante del emperador o en el juicio que iba a ser llevado. Él está preocupado de defender el Evangelio, no su persona. Cuán importante es no centrarnos en aquellas cosas que nos están ocurriendo, sino cómo Dios nos da oportunidad para que el Evangelio sea el centro de nuestra vida. Otro motivo que Pablo tiene para agradecer está ahí en el verso 5 y 6. Su agradecimiento incluía el hecho de que los filipenses se mantenían fieles al Evangelio y que Dios los iba perfeccionando cada día. Cuán maravilloso es cuando las personas que conocen al Señor se van afianzando en el Evangelio. Aquellas personas que tal vez tú has discipulado, les has mostrado a Cristo Jesús, han tomado una decisión. Por supuesto, cuán triste es cuando una persona se aparta de los caminos de Dios. Pablo está feliz y agradece a Dios, porque aquella iglesia que él fundó, que él plantó, que él dejó y que por más que le gustaría volver a ver, no tiene más que otra cosa que escribirles una carta, pero les agradece a Dios, no siendo una iglesia perfecta, pero que está perseverando en el Evangelio. El tercer agradecimiento de Pablo en relación a los filipenses tiene que ver, y está expresado ahí en el versículo 7, consistía en que los filipenses participaban con él. Dice textualmente, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Es interesante, como decíamos anteriormente, Pablo no les dice, hey, consíganme un abogado. Él está preocupado de la defensa del Evangelio, no del mismo. Y encuentra en la iglesia de los filipenses la misma actitud. Personas que también están pasando por problemas, por dificultades. Él los llama como que están participando con él en prisiones, en dificultades. Y luego de agradecer, a partir del verso 9 al verso 11, Pablo comienza ahora a expresar sus motivos de pedidos de oración. Alguien podría decir, ahora sí Pablo va a pedir a Dios que lo libere, que
le dé mejor comida, mejor estancia, que lo liberten para poder ir a predicar a España, porque eso es un muy buen motivo, ¿no? Pero fíjense en los pedidos de oración que podríamos enumerarlos, que son 6. Primero, que abunde el amor en vosotros. Segundo, os hará más sabio. Tercero, discerniréis lo mejor. Cuarto, seréis puros e íntegros. 5, llevaréis frutos por Jesucristo. Y número 6, esto redundará en gloria y alabanza para Dios. Qué interesante cómo después de agradecer por la iglesia, ahora Pablo pide por ella. Lo primero, que abunde en ellos el amor de Dios. ¿Por qué razón el amor es importante en la iglesia? Muchas veces podemos tener un muy buen calendario, un muy buen programa, muy buena música, pero si no existe el amor, de nada sirve todo lo demás. Es aquí cuando el enemigo de Dios emplea sus mejores estrategias en los relacionamientos interpersonales. No son problemas doctrinales, aunque puede que existan. No son los problemas teológicos. No son los problemas de procedimientos. Lo que más causa división, fisuras en una iglesia son los problemas interpersonales. Cuando no hay amor, cuando el egoísmo, el orgullo se apodera de nuestros corazones, cuando cada uno vela por su propio interés. Aquí el apóstol nos enseña no solamente a agradecer por la iglesia que tenemos, sino también a orar por ella. Y uno de los principales pedidos es por el amor. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice acerca de la fe, la esperanza y el amor? Pero el mayor de estos es el amor, porque de nada sirve tener fe, tener esperanza, un montón de cosas que hoy en día nos envuelve y tenemos presente en nuestro templo, pero si no existe el relacionamiento basado en el amor, de nada sirve el resto de las cosas. Luego el pedido es por la sabiduría. Os hará más sabio. El amor a Dios y el amor entre los hermanos nos hace tomar mejores decisiones. Decisiones no basadas en el egoísmo, en mi propia conveniencia o en el interés solo de algunos. La sabiduría, el discernimiento, nos permite comprender mejor los planes de Dios. Nos permite entender nuestras prisiones y cuál debiera ser la actitud, el agradecimiento, el pedido que tenemos para Dios. Por supuesto que Pablo les pide también que sean íntegros y puros, porque cuando amamos a Dios y amamos a nuestra iglesia, a los hermanos, la pureza, la integridad, no la perfección, pero sí la búsqueda de que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Por qué? Porque de esa forma también vamos a dar testimonio, llevaremos frutos por Jesucristo. Y termina el apóstol diciendo, esto redundará en gloria y alabanza para con Dios. Es decir, el testimonio, para que Dios sea glorificado, no nosotros, no nuestra iglesia. Cristo es el que tiene que brillar de acuerdo a estos pedidos de oración de Pablo. Desde el verso 12 al verso 18 del primer capítulo de Filipenses, Pablo entonces va resumiendo todo lo que ya ha expresado y hemos comentado especialmente en la lección anterior. Agradecer y orar en tiempos difíciles, no quejándose, no victimizándose, sino incluso agradeciendo por otros y pidiendo por otros. Cuando los filipenses supieron la situación de Pablo, dice el verso 18 que ellos se angustiaron, se preocuparon, envían a Epafrodito con ayuda asistencial, de alguna forma ayuda emocional, ayuda espiritual y por supuesto también la ayuda material que Pablo estaba requiriendo. Y Pablo les daba un consejo con su propio testimonio. En lugar de quejarse, de angustiarse, Pablo agradecía a Dios porque veía una gran oportunidad de su aflicción para la predicación del Evangelio. Veía al soldado que cada 4 horas estaba con él o lo iban rotando. Él veía
a un candidato para el reino de los cielos. Y la iglesia, cuando veía a Pablo con esta actitud, aquellos que pasaban por problemas, por dificultades, encontraban una fuente de ánimo, una fuente de imitación en el apóstol Pablo para ellos también enfrentar sus dificultades con otra actitud. Y como también veíamos en Colosenses capítulo 1, también encontramos expresiones de gratitud y de pedidos de oración, y especialmente las motivaciones y razones que Pablo tenía para agradecer esta vez por aquellos que no conocía. En el capítulo 1 de Colosenses, versos 4 y 5, Pablo agradece por la iglesia, especialmente por estas tres virtudes, por estos tres principios, por estos tres valores que son muy importantes en la vida del cristiano. Agradece por la fe, por la esperanza y por el amor, haciendo eco de lo que era también Primera de Corintios capítulo 13. Pablo no está destacando algo que ellos tenían, sino que está mencionando aquello que siempre debiera estar presente en la vida del cristiano: la fe, la esperanza y el amor. Pero por sobre todos ellos, el principal es el amor. Los versos 9 al 12 también enumeran aquellas peticiones que Pablo tenía en relación a los colosenses. Número 1, que reciban el conocimiento de Dios que les dará sabiduría e inteligencia espiritual, que anden como dignos hijos de Dios, agradándole en todo, que lleven fruto y crezcan en el conocimiento, que sean fortalecidos con poder de Dios para que sean pacientes. En esta oración es hecha con gozo, dando gracias al Padre Celestial. Consejos prácticos que el apóstol les da, pero que una vez que les habla del amor, la esperanza y la fe, ahora viene y hay algo muy importante que se va reiterando: la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento. No se trata de que Pablo los estaba enviando a estudiar. Pablo les está diciendo que la mejor manera de conocer a Dios es a través de una experiencia real, del discernimiento, de cuando estás viviendo un momento difícil, reconocer que Dios está con nosotros, que es allí cuando crece el cristiano. Llama la atención ahí en Isaías, capítulo 43, verso 2, cuando dices: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando vayas por el fuego, yo estaré contigo. No está diciendo: yo te voy a evitar que pases por el agua. Yo voy a evitar que tú pases por el fuego. El texto bíblico está mencionando que en la dificultad Dios estará con nosotros. Pablo está viviendo eso en su propia experiencia, y lo que él desea es que los filipenses y los colosenses y tú y yo podamos darnos cuenta que así como el agua y el fuego en la Biblia son elementos para purificar, de la misma forma representan la prueba y la tribulación que el cristiano puede estar viviendo. Es decir, para ser purificados, para que crezca nuestra fe, para ser fortalecidos en el amor hacia Dios, necesitamos las pruebas. Pero estas deben ser vistas, discernidas, procesadas, vividas, experimentadas, de la misma forma que el apóstol Pablo. Y para eso se requiere sabiduría, discernimiento, y el resultado va a ser un mayor conocimiento por experiencia, no teórico, acerca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasas por las aguas, Dios está contigo. Y no podemos conocer a un Dios que está distante o que nosotros lo tenemos distante, sino aquel que está cercano. ¿Y cuándo vamos a sentir que Dios está cerca, está con nosotros? Cuando pases por el agua, cuando pases por el fuego. Y solo quiero destacar el último pedido de oración en relación a los colosenses: que puedas ser paciente. La prueba, el dolor, la tribulación, sin duda alguna que nos angustia y nos desespera. Y ahí está el apóstol Pablo, esperando su juicio. Está cultivando la paciencia, pero es una paciencia activa que lo lleva a escribir cartas, que lo lleva a predicar el evangelio, que lo lleva a consolar a otros. Cuando tú estés en la tribulación, en los problemas, en las dificultades de esta vida, cultiva la paciencia, espera en Jehová, dice el Salmo, pero no lo hagas de forma pasiva. Testifica,
de aquellos que nos rodean, aquellos que muchas veces vienen a orar por nosotros, pero que se van más fortalecidos. ¿Por qué razón? Porque se encuentran contigo, se encuentran con una persona que agradece a Dios, que tiene peticiones, pero que no son peticiones exclusivamente por uno mismo, sino que también tenemos el discernimiento de ver nuestros problemas, nuestras dificultades, como también para poder ayudar a otros y para que Cristo pueda ser glorificado en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que aprovechemos este contenido maravilloso de Filipenses, de Colosenses, para aplicarlos a nuestra vida. Nos vemos en el próximo capítulo.